Continuamos en MAP TV y bueno, nos salimos de la caja, nos vamos fuera del estudio a hablar con José Klastornik, quien es exdirector de Gobierno Electrónico en Uruguay. No se lo pierda. Estamos de regreso en MAP TV y estoy muy bien acompañada con José Klastornik, quien es el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico de la Presidencia de la República de Uruguay. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Hablamos básicamente de su estancia aquí en el marco de unas reuniones con el ministro Darío Castillo de Gobierno Electrónico y toda esta transformación digital. Háblenos un poco sobre eso. Tema grande. Un poco la lógica del gobierno digital es aprovechar las posibilidades que te dan las tecnologías de la información para transformar el Estado. Sí. Normalmente cuando se habla de transformación uno piensa en distintos tipos de transformación. Un tipo de transformación está relacionada con la relación con la ciudadanía, o sea que uno tenga más canales de comunicación, sí, que se pueda comunicar por el celular, que se pueda comunicar con un chat inteligente, que se pueda comunicar por la web, más allá de los más tradicionales que son los presenciales. Por otro lado, cambiar los procesos internos de las instituciones es otra forma de transformar, claro, para hacer un Estado más eficiente y eventualmente repensar todo el funcionamiento de una institución. Es como una instancia más avanzada de lo que es transformación digital. Sí, es mucho más avanzado, sin embargo, es un reto. Cuando hablamos de transformación y cambios, eso significa un gran procedimiento. ¿Qué pasos se deben ir tomando para esta transformación digital de manera gradual? Con lógica de gradualidad, bueno, hay varias formas, pero te diría una de las formas que en la OCDE se hablaba. Ellos dividen como 3 etapas. Digitization las llaman, digitalization y digital transformation. Entendiendo por digitization, no hay una traducción exacta del inglés al español, pero es como escanear la hoja, sí, sin cambiar los procesos. Entonces lo que eliminaste son los papeles. Claro. Y te favoreciste con las posibilidades de la tecnología, por ejemplo... La cultura paperless. La cultura paperless, estás evitando que un expediente de papel vaya de una oficina a otra que está a 200 o 300 kilómetros, claro, y que se pierdan 5 días. Ese es como un primer paso que no cambia, desde el punto de vista de la gestión del cambio, no te significa un cambio tan grande, y empiezas a tener los beneficios. Con la lógica de digitalización ya empiezas a cambiar los procesos, empiezas a utilizar las capacidades que la tecnología te da de la gestión del proceso mismo, de medirlo, de cambiarlo. Y bueno, en ese avance y en ese acostumbramiento a los medios digitales, uno va avanzando en lo que es la gestión del cambio, en lo que es, claro, facilitarle a la gente la incorporación de la tecnología y hacerle más fácil de repente otros cambios que son más disruptivos. Nosotros estamos muy involucrados en todo esto que tiene que ver con burocracia cero, desde la Presidencia de la República con nuestro presidente Luis Abinader hasta el Ministerio de Administración Pública con Darío Castillo, el Consejo Nacional de Competitividad. Es todo un engranaje que lleva a cabo burocracia cero. ¿Cómo se hace eso en Uruguay? ¿De qué manera podemos compartir mejores prácticas en ese sentido si van tal vez más avanzados en esa parte? Bueno, en realidad con la misma lógica de tu pregunta anterior, nosotros tuvimos distintas etapas. Sí. O sea, una primera etapa donde se trabajó mucho en lo que era el expediente electrónico, en la gestión documental digital. Entonces adquirimos un software que se utilizó para la mayor parte de las instituciones del Estado, o algunas que mantuvieron los estándares, pero contrataron algún otro software que era más afín a lo que ellos necesitaban. Claro. Pero básicamente contratamos un software para el 80% de las instituciones del país y se implantó ese software, con lo que se digitizó, digamos, el grueso de la gestión pública. En una etapa posterior trabajamos en una lógica masiva de lo que es trámites y servicios digitales, claro, o sea, repensando todo.
Y básicamente con ahí es que entran las ventanillas únicas. Entre otras cosas. Claro. Trabajamos en generar componentes reutilizables para facilitar después todo el trabajo. O sea, una lógica muy masiva de transformación digital requiere un acompañamiento tecnológico importante. Y bueno, habían herramientas de pago únicas, habían herramientas de agendamiento únicas, habían portales únicos o centralizados, ventanillas únicas, como decías tú. Sí. Había toda esa lógica estructurada y se trabajó en dos lógicas. Una lógica, que es la que te decía al principio, de mejorar la relación con la ciudadanía, haciendo que todos los accesos fuesen digitales. Hay una palabra que define lo que se pretende en general, que se llama omnicanalidad. Omnicanalidad significa que si tú arrancas con una app, puedes seguirlo hasta presencialmente, es el mismo trámite. No es que hiciste dos trámites separados, es el mismo. Entonces, en un año se hizo masivamente esa relación con los ciudadanos y después el resto se implantó como parte de la digitalización interna de las instituciones. Ok, ¿y eso le llevó a ustedes a ya estar en una cultura de cero burocracia o todavía falta un camino en ese sentido? No, te diría o sea, todo el tema de gobierno digital no es solo el tema burocracia, es el tema simplificación de trámites. De simplificación de trámites, de adopción, porque hay un tema cultural, se le tiene miedo a veces a hacer un trámite, de disponibilidad, de conectividad en todo el país y en todos los lugares. O sea, hay toda una acción que va más allá de lo que uno hace dentro del Estado. O sea, por otro lado, digamos, en la lógica nuestra, la informatización no es solo la burocracia cero, también hay temas de transparencia, hay temas de disponibilidad de información, hay temas de participación ciudadana que también se facilitan con la tecnología y son otras, digamos, áreas de trabajo con las que pudimos avanzar. Esto que usted hablaba sobre las instituciones gubernamentales, esa interoperabilidad, ¿cómo se logra eso? ¿De qué manera esta transformación digital puede acompañarnos en ese sentido? Bueno, dentro de los principios de la transformación digital, uno de los principios es que el Estado no te pida como ciudadano información que el Estado ya tiene. Sí, claro. Lo que es tradicional, por ejemplo, es que te vengan en una institución y te digan, quiero un certificado de que naciste. De acta de nacimiento, quiero acta de nacimiento, cédula, etc. Tú dices, tengo que ir a pedir, digamos, la partida de nacimiento. Tengo que pedir un certificado de buena conducta. Tengo que pedir para ir a otro lugar. Claro, entonces uno se transforma como una especie de mandadero del Estado. O sea, está haciendo trámites. Claro. Que aumenta la burocracia. Y bueno, la interoperabilidad lo que plantea es, dentro de sus principios, evitar que el ciudadano sea un mandadero de esas cosas y que el Estado comparta la información de forma tal que se eviten trámites de más. Para eso se trabaja en lo técnico, y se trabaja en lo institucional, y se trabaja en lo legal, se trabaja en todo. Claro. Tenés que trabajar en que haya una plataforma que facilite el intercambio de datos, en estándares de intercambio de datos, pero también tenés que trabajar en lo legal, en obligar a que los datos se compartan, porque hay instituciones o personas que, digamos, son cerradas, digamos, la forma política elegante de decirlo, y pasa en todo el mundo, no hay... No, y nuestros países de Latinoamérica se parecen mucho. Se parecen mucho. Hay una cultura hispana detrás que compartimos. Entonces tienes que asegurar que se comparta y por otro lado, cuando se comparte tienes que asegurar que solo se pida la información que es imprescindible para el acto burocrático que se quiera hacer. Por lo tanto, tienes temas de privacidad y protección de datos también que son importantes. Entonces tienes que generar confidencialidad en la información. Entonces tienes que manejar todo eso y no es solo la norma legal y la institucional, sino que también tienes que capacitar a los funcionarios públicos en cómo tienen que utilizar esa información, cómo tienen que pedirla y cómo tienen que trabajar. Excelente. Hablábamos también al principio sobre software, de cómo ustedes tuvieron que adquirir un software para que esto fuera posible. ¿De qué manera se capacitan los servidores públicos para que esto
marche de una manera fluida, porque sabemos que esto requiere una capacitación, una profesionalización para que estos nuevos sistemas sean integrados en los servidores públicos que dan estos servicios. Bueno, digamos, hay muchas estrategias. En general depende hasta dónde quiere uno llegar con el proyecto y ¿Qué tanto se puede enseñar? En nuestro caso, por ejemplo, en la parte de digitalización se contrató el software y se trabajó con evaluación de múltiples consultoras en la implantación de ese software. Sí. Y había una disponibilidad de unas 10 consultoras para la educación, la capacitación y la implantación. Muy bien, excelente. Entonces, ellos se encargaban de capacitar esos servidores públicos. Sí. Usted hablaba sobre la resistencia al cambio cuando existe esta nueva modalidad. ¿De qué manera se llevó ese proceso? ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad? ¿Cómo se logró consensuar? En general, digamos, fue un elemento que incluíamos en todos los proyectos. O sea, asumimos la gestión del cambio como algo, digamos, natural, asociable. Como que no podías plantear un proyecto sin contemplar la gestión del cambio en la elaboración. Entonces, es una pregunta que a nosotros nos hacen bastante y en general tomamos con naturalidad la respuesta porque es intrínseco a todo proyecto contemplar la gestión del cambio que se requiere. Es así. La Agenda 2030, ¿qué incluye además de simplificación de trámites? ¿Qué incluye esta transformación digital? Bueno, no solo aquí, sino en general en todos los países, las agendas al 2030 suponen un plan de alineamiento de los distintos sectores. O sea, muchas veces lo que pasa es que si uno visualiza proyectos por separado, puede haber incluso dificultades de gestión del cambio, pero puede haber desalineamiento de los proyectos. Te doy un ejemplo. Imagínate que en el área de la salud, por decir algo, y no digo que sea acá, estoy hablando de otros países que estoy trabajando en agendas digitales, plantean una identificación tuya del Ministerio de Salud Pública para que tú entres a tu historia clínica. Y en el área educativa, en el Ministerio de Educación y Cultura, prevén lo mismo, un lugar donde alguien entra con su usuario y contraseña en educación. Y en la institución de impuestos te plantean lo mismo y la de seguridad social lo mismo y al final tienes 20 usuarios y contraseñas para trabajar con el Estado, lo que es opuesto a cualquier lógica de eficiencia como de mecanismos de adopción, porque la lógica sería que sos un único ciudadano y que te vea el Estado como un único, como único, de la misma forma que hablamos en interoperabilidad de compartir las cosas. Entonces, una primera lógica, uno puede decir, tengamos una única plataforma de identificación de los ciudadanos con el Estado. Bueno, ese ejemplo que es trivial, porque es muy obvio, digamos, uno lo puede repetir en otros ambientes. O sea, uno puede encontrar que un proyecto de conectividad que sirve para algo puede servir con poca inversión para otras cosas. Uno puede decir proyectos de conectividad de escuelas o de hospitales a nivel de determinados municipios pueden ser ampliados para generar conectividad abierta en determinado lugar. Uno puede plantear una lógica más estructurada de lo que es la disponibilidad de espacios abiertos de conectividad para, digamos, generalizar el acceso a la sociedad de la información, a Internet. Entonces, la lógica de las agendas es plantear algo coherente entre múltiples iniciativas sueltas, algo que tenga un respaldo político, de ser posible con agendas de largo plazo, un respaldo político de todos los partidos, o sea, que sea una política del Estado y no una política de gobierno. Entonces, cuando se tiene una política al 2030, uno tiene más posibilidades de eso, porque no está acotado el periodo electoral, por decirlo de una forma. Y estoy hablando genérico, no estoy hablando en este país. Y esa es la apuesta, cuando uno dice hagamos una agenda a largo plazo, tengan un elemento por lo menos para discusión, para que todos puedan aportar ideas, agregar conocimiento, agregar iniciativas. Eso quiere decir que ya para el 2030, el 2030 ya tendremos esto ya en ejecución, ¿todo estará funcionando? Bueno, depende de si se ejecuta, pero asumo que sí. Esa es la meta. Esa es la meta. Excelente. Yo quiero hablar un poco sobre firma digital. ¿Qué tan importante es y qué tan seguro es que el presidente de la República, por ejemplo, firme de manera digital?
¿No se puede hackear eso? Todo es hackeable, incluso el papel es hackeable. Bueno, sí. O sea que si lo ves técnicamente es más hackeable el papel que lo digital. Que lo digital. En algunos casos, no digo que siempre, pero existen casuísticas donde eso se da. Creo que todo en última instancia repercute en cuál es el nivel digamos, de seguridad que uno le pone al mecanismo, sea un papel o sea un mecanismo digital. Y la respuesta debería ser parte de la agenda del 2030, tiene que ser fortalecer el sistema de seguridad. Claro, por supuesto que exista más seguridad. Más seguridad. Ahora, desde el punto de vista de la primera parte de tu pregunta, ¿cuán importante es crítica? Porque tú lo que tienes que llevar es cualquier acto que haces en la vía normal a un formato digital. Entonces, si tú firmas un contrato y ese contrato tiene una firma común, lo tienes que poder llevar a lo digital. Por supuesto. Por lo tanto, necesitas firma digital con las garantías, con las obligaciones que eso implica. ¿Qué desafíos hemos encontrado para poder llevar a cabo esta transformación digital en los países donde usted se encuentra, aquí en República Dominicana específicamente? ¿Qué desafíos ha encontrado? ¿Qué cosas tenemos por mejorar? Yo creo que en general el desafío mayor, o sea, hay varios, pero un desafío es que haya un acuerdo político para avanzar en el tema. Sí, que haya continuidad. Que haya continuidad. Claro. También en el nivel de inversión que se necesita. A favor, digamos, de las decisiones políticas que se hayan o no tomado, no es fácil. O sea, la decisión de invertir en lo digital. ¿Es mucha la inversión? Y depende de dónde quieras llegar. Claro. Pero siempre, digamos, compite con la salud, con la educación, que son prioridades. Que son prioridades. Entonces uno entiende por un lado eso, pero si tú proyectas a largo plazo, todo va a ser digital y la pregunta es cuándo este país llega antes a ese lugar. Entonces es como esa lógica difícil entre lo de corto y largo plazo, cómo proyectas un país que es obvio que va a ir por ese camino, porque todo va por ese camino, si no inviertes, y cómo, digamos, lo haces de forma de no dejar de invertir en algunas cosas que son críticas. O sea, yo llegué ahora con la tormenta. Y nada, es obvio que te surgen preguntas relacionadas con la tormenta, son inversiones que se pueden hacer. Y esas son las que compite un proyecto digital. Definitivamente. Y la pregunta es difícil desde la política, lo entiendo. Mi planteo es, al 2030 tenés para posicionar al país que pensar en esas inversiones. Por supuesto. No, y los países a tu alrededor tal vez irán mucho más avanzados si no te tomas esto como prioridad. Y sí. Claro, qué bueno. Y podrán ser más competitivos y podrán tener, digamos, otras ventajas. ¿Qué significa esto para el ciudadano? ¿Cuál es el beneficio de un gobierno electrónico? Facilidad en los servicios, un gobierno más eficiente, ahorros como ciudadano y como empresario, un país más competitivo. O sea, ¿aporta la transparencia también? Totalmente. Desde una lógica de fortalecimiento democrático, enormemente. Aporta la innovación general, puedes poner disponible información del Estado que ayude a las empresas a proyectar negocios o por lo menos tener más información para fortalecer sus propios negocios. O sea, hay muchas cosas para beneficiarse. ¿Y qué avances hemos tenido en ese sentido? ¿Que nos falta mucho todavía? Sí, en los indicadores hay un camino todavía por recorrerse. Pero hay esperanza de que todo eso se pueda lograr. Lo vienen haciendo, vienen estando presentes a nivel internacional, hay una presencia que es visible. Simplemente hay que seguir avanzando. Seguir. O sea, hay una premisa, no es solo lo que se avanza como inversión en valor absoluto, sino en valor relativo. O sea, si otros están avanzando, aunque estés avanzando, te parece que hiciste, pero respecto al resto del mundo quizás no avanzaste suficiente. Entonces es un doble desafío. ¿Cuándo invertís para hacer lo que tenés que hacer? ¿Y cuánto invertís en una lógica de posicionamiento global? ¿Esto también impacta la calidad de los servicios? Sí. Te doy un caso.
uno se va acostumbrando, tú tienes un celular, te acostumbras a trabajar con apps. Vas a trabajar con el gobierno y no tienes una app o no tienes una aplicación en el celular y ya estás como molesto porque ya te acostumbraste a algo que no lo tenés. A que sea más fácil. Exacto, ahora empezamos con el chat GPT-3 o chat GPT-4. ¿Qué estamos esperando para poner una pregunta y que nos conteste alguien y nos diga todas las respuestas? Todas las respuestas. Claro. Entonces, bueno, todo eso, no sé qué será después el chat GPT-5 o algo inventarán en el futuro. En general, cuando te preguntan qué es lo que va a pasar dentro de 10 años, la respuesta es no lo sé, porque no me animo a decirlo. Pero lo que sí sé es que eso nuevo que va a haber va a ser el desafío que como gobiernos nos va a estar cuestionando si nos quedamos dormidos o si estamos siendo responsivos. Hay que estar en la vanguardia, esa es la realidad. O por lo menos, a veces la vanguardia es media peligrosa del todo, pero porque no todo lo que arranca. Entonces, siendo, digamos, en algún sentido conservador para no estar invirtiendo, cauteloso, tampoco es quedarse atrás totalmente. Por supuesto. El punto es cuál es ese exacto lugar donde uno no está de repente siendo demasiado arriesgado, pero que se puede chocar contra algo, o demasiado cauteloso que perdió oportunidades de bajarle costos a la gente, de hacerle la vida más fácil. Bueno, pues gracias por estar con nosotros en esta parte del programa. Ha sido un placer para mí tener esta conversación sobre gobierno digital, sumamente interesante, importante en el marco de lo que estamos viviendo sobre burocracia cero y transformación digital en nuestro país. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de dirigirme a toda la audiencia y nada, a las órdenes para otra. Nosotros continuamos con más contenido aquí en MapTV. No se mueva. Informarte aquí